Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, qué gusta estar con ustedes como todos los viernes. Todo un privilegio para su servidor, de verdad. Muy contento como siempre, ¿vale? El tema de hoy, Sistema Cuántico Financiero QFS. ¿Todos los países ya se han conectado? Es el tema de hoy. Entre otras cosas, también va a haber preguntas y respuestas a todo lo que me preguntan, excepto la corbata ahora no me la alcanza a poner, pero ahí está atrás, ¿eh? Acá está como la... No, acá está como la pueden ver. Entonces, ahí está. No me la quise poner hoy porque no me dio la gana, pero ahí está puesta. Vale. Y bueno, pues hay varios noticias para el día de hoy, de todo lo que ha ocurrido en la semana. Y pues bueno, me quiero arrancar con algo que les escribí y ahorita vamos con sus preguntas, ¿vale? Mientras tanto, pues bienvenidos todos los que van llegando. Buenas noches allá a Europa, buenas tardes a todo el resto de los otros países de suscriptores que me ven. Ya por ahí a lo mejor buenas noches, pero todavía les falta un poquito. Salvo que alguien me vea en Australia o por allá. Y bueno, entonces espérense con sus preguntas, porfa. De todos modos, bienvenidos. Familia del corazón. Entonces, espérenme. Ah, sí, ya. Ok, un saludo también. Saludos a ustedes también, familia. Bueno, vámonos con esto. Japón es uno de los países avanzados QFS líderes en el mundo. Desafortunadamente, Japón es el país en el que el cabal ha puesto gran esfuerzo en lavarle el cerebro y ponerlo a dormir. Y es uno de los países del mundo que todavía está profundamente dormido. Sin embargo, de hecho, Japón es uno de los principales países avanzados en QFS del mundo. En una conferencia de preparación de QFS celebrada en Reno hace más de 2 años y medio, los países que habían completado los preparativos abandonaron el lugar. Y Japón fue uno de los primeros en abandonarlo. Japón es un país que en secreto está haciendo todos los preparativos para el QFS. Por cierto, se dice que los Estados Unidos es el último país en estar listo para el QFS, por lo que todavía hay muchos bancos en los Estados Unidos que aún no se han convertido en T+0. Desconozco le estoy pasando la información como tal, pero desconozco que se han convertido en T+0, no sé qué es. QFS no estará operativo hasta que llegue a T+0, y el último país, los Estados Unidos, está listo para el QFS. Sin embargo, todos los países ya se han conectado al QFS. Vale, contestando a la pregunta del título del canal. Ok, ahorita vamos con las preguntas. Vámonos, quiero contarles también un poquito qué tal los que pudieron ver el debate ayer. Los que no, por ahí algunos canales ya están subiendo las traducciones. Creo que pues aquí hubo un ganador y un perdedor bastante obvio, ¿no? Por ahí pues bueno, un discurso del residente lleno de mentiras. Algo que me llamó la atención es que dice que estaba mejor Estados Unidos ahora que está él de residente. Pero no sé si cree que no tenemos buena memoria. Yo he visto muchísima gente de homeless, gente viviendo en la calle, y no son indigentes ni drogadictos, gente que perdieron su casa. Hay cada vez más y más gente. En Nueva York está plagado de gente que no tiene dónde vivir. Yo me acuerdo que no había tantos cuando estaba el güero trompudo, ¿no? Eso habla bien entonces de esta administración y dándose cuenta de las mentiras que nos cuentan. Diego Madero dice, buenas tardes. Y la corbata, ya les dije, mi hermano, está allá, así es que no puedo hablar. Está de este lado colgadita. No me dio chance de ponérmela porque si no entraba tarde, pero yo no quería entrar tarde. Y bueno, vámonos con más preguntas por acá. Muchas bendiciones y gracias para ustedes también por toda su luz bonita que me mandan, familia del corazón. La corbata y era Guillermo, ya le dije, está allá atrás. No me la puse, pero bueno, ahí está. Ok, por acá. Estoy yendo de abajo para arriba. Nelly Rojas Lodoño, bendiciones de Colombia. Contenos cómo vamos en Colombia. Igual, hermanita, que en todos lados del mundo, igual que en todas partes. Esperando. Ok. No se sabe nada. He oído avances de Brasil, importantes avances en Brasil, pero miren, ya hace años, ya les había yo comentado el año pasado, incluso creo que en algunos videos les había dicho que el orden era el siguiente. Yo me enteré de esto de hace más de muchos años, pero a partir del año pasado que empecé a tener más información de este asunto, de todos los cambios que están por venir, me enteré que el orden es el siguiente. Primero van en Asia,
Europa y luego América. Puede ser que algún país por ahí de repente, como Brasil, Colombia, posible, México, no sabemos, vaya a entrar junto cuando empiece ahí en Asia o en Europa, pero no es seguro, ¿vale? Entonces no se puede asegurar, pero el orden, por lo que me he estado enterando, sigue todavía en ese orden. Pero no quiere decir que por decir si entra Asia, Malasia, por decir si empiezan por allá, todo aquellos lugares de Asia, no quiere decir que vamos a esperar unos meses y luego empieza Europa y luego unos meses. No, se cree que es cuestión de semanas o días. O sea, uno atrás de otro casi, prácticamente. Ok. Dice Oxana, en un video anterior dijiste que iban a escanear nuestro ojo y me pregunto, ¿por qué hacerlo si de manera cuántica ya lo saben todos nosotros? Sí, Oxana, pero mira, te voy a contar cómo es. Resulta que el sistema cuántico financiero no deja de estar conectado a una computadora. Yo sé que el sistema cuántico lo sabe, pero no tiene acceso si no estás conectado. Es como si tú compras un celular nuevo, ahí está, y es un celular cuántico, sí, pero si no lo prendes, de nada te va a servir y no, el teléfono no te va a conectar solita si tú no le aplicas tu correo, tus datos y todo para que pueda funcionar. Ahora, si tú crees que haces mal cuando vayas a recibir tu bendición de Gesara Nesara y tú, no, yo no quiero escanear mi ojo, no lo hagas, está bien. Nada más que te digo algo, no vas a tener nada. Es un escaneo del lado de la luz o de la alianza. Hay quien no lo está haciendo, que están recabando sus datos, dejen pongan silencio en mi celular. Y están recabando sus datos para, obviamente, hacer o venderles todo lo que quieran y tener más control todavía. Ok, saludos hasta Ecuador, Oxana. Ok, vámonos por acá ahora más abajito. Henry Zafra. Yo necesito esa corbata, Alex, ¿me la puedes enviar? Pues y luego yo con qué salgo, no es la única dorada que tengo. ¿Vale? Ok, dice. Muy buenas tardes, apreciado Alejandro. ¿Cómo va la bendición para Colombia? Lo mismo que les acaba de contestar, ya la contesté esa pregunta. Mónica Renar, ¿qué piensas de Arlequín y la Atlántida? Pues mira, la Atlántida sí existe, tiene coherencia y es algo real. Todo lo que dice Arlequín para tu servidor, no. Yo, en lo personal, yo. No estoy diciendo a nadie que piense lo mismo. No. Hay cosas rescatables como toda persona. Me quedo con los mensajes, no con el mensajero. Pero yo ya les dije sinceramente, yo no seguiría en lo más absoluto a una persona que dice que viene del futuro y que aparte es un contactado. No suena como que esa persona perdió sus facultades mentales. Sinceramente. Por eso es mi opinión, no estoy diciendo lo que ustedes piensen lo mismo, tomen lo que quieran de él adelante, yo en lo particular no le creo nada. Vale. Bolivia entró al grupo de los BRICS, sí, solicitó entrar al grupo de los BRICS y precisamente por eso fue que tuvo el problema que tuvo en la semana. Iban a tomar el poder, militares oscuros, pensando que con eso iban a detener a los BRICS. Vale, ya por ahí está la narrativa de que todo lo planeó el presidente porque tus encuestas estaban muy bajas, y ahí vienen las votaciones. Todos los medios masivos estuvieron con esa narrativa. Todos. Pero atrás de bambalinas, los que hemos seguido la información que no se da en la televisión y en el radio, sabemos por dónde iba la jugada. Hay una persona que ha estado insistiendo mucho, perdón, cada quien puede creer lo que le venga en gana. Si quieren creerle a la televisión, al radio, toda la narrativa comercial, pues adelante, está bien, crean lo que quieran. Yo tengo otros datos. ¿Vale? Y saben que no soy nada más yo, hay varias personas en varias investigaciones que he hecho que la narrativa, vamos a llamarle la oficial, es esa. A partir de que pide la instauración o estaba por añadir a Bolivia en los BRICS, viene qué curioso o qué coincidente, ¿no? Que viene un golpe de estado. Bueno, hay cada quien crea lo que quiera. Ok, ya les dije lo de la corbata, que ahí está colgadita, pero ahí la tengo en el corazón puesta. Vamos a ver por acá. Acuérdense que pregunta que no tenga signo de interrogación no la tomo en cuenta como pregunta, porque así no se escribe una pregunta. Ok, vámonos más para abajo, para acá hay más preguntas. Ok, Raúl ya contestó esa pregunta. Gaby How, Alejandro, un saludo. ¿Estamos más cerca de ayer? Sí, y más lejos que mañana. Dale. Ok.
Dice, pregunta con buen humor, respecto a la nueva tierra, nueva vida, a la bendición, ¿se siente que viene pronto? Sí, Gaby, sí. Venezuela será tomada. Pues ya nomás a Venezuela, todos los países nos han tomado, pero el pelo, haciéndonos creer cosas que no. Nadie va a tomar Venezuela que yo sepa, pues salvo que sus mismos ciudadanos lo hagan, que sería muy bueno. Permiso, familia. Ok, quiero leerles a continuación algo. Nada más tengo dos extractos importantes. Ahorita platicamos un poquito más de otras cosas, pero quiero, sinceramente, miren, así como me preguntaron que yo no seguiría a Arlequín, sí hay muy buena información en la siguiente página de la que les voy a hablar, pero entraron en una contradicción muy gruesa para mí, para mi punto de vista. No sé ustedes qué piensan. Vamos a platicarlo. Yo les he subido información incluso de American Media Group, AMG News. Es buena, pero desgraciadamente hoy leí algo que no me gustó nada, en donde están entrando en una contradicción terrible. Dice, American Media Group afirmó en una publicación el día de ayer, en donde el título del encabezado es el siguiente: lista de acusaciones, arrestos y ejecuciones, desmantelando a los agentes y dobles del Estado profundo, lo que realmente está pasando entre bastidores. Ojo, esto es lo que sigue, yo se los puse. En este artículo, que no da una lista de más de 10 casos, lo que más bien quiso recalcar es que no hay facciones buenas, que los sombreros blancos, ojo, que los sombreros blancos son una farsa, que el güero trompudo es también un personaje al igual que la Hillary. Si siempre han sido dos facciones que les interesa más la esclavitud de la humanidad, ¿qué hacer? Ay, ¿por qué no revisé esto antes de escribirlo? Que hacer el bien, les interesa más quedar en el poder que hacerle un bien a la humanidad. Y la liberación. Y que cuando es necesario, hasta han trabajado en conjunto. Que todo es como una guerra civil de oscuros luchando por el poder entre ellos, pero el botín es la esclavitud de la humanidad. Esta página, en este caso, se está contradiciendo, ya que publica cosas que dan ánimo y esperanza. Mas después de leer esto, yo me pregunto, ¿qué nos queda en caso de que esto que publicó American Media Group sea cierto? Fue un extracto de lo que leí. Familia, no sé ustedes, pero a mí me dejó un muy mal sabor de boca. Créanme, el día de hoy me fue difícil transmitir ahorita el en vivo, ponerme de buenas con ustedes. Fabi está atravesando por unos dolores de espalda raros, extraños, vamos a ir al doctor. Ya hicimos varias cosas naturales, ya fue acupuntura, fui a hacer varias cosas y hay un dolor medio fuertecito en la espalda. Entonces yo creo que ahorita nos vamos a un doctor internista que le tenemos mucha confianza. Y es algo holístico también este doctor. Entonces, les pido, manden luz, ¿no? Para mi chaparrita, por favor. Y luego leer esta noticia, puta, me bajó ni ojeo. Pero dije, no, vámonos con todo el ánimo. No puedo yo salir así con ustedes y dar una cara de tristeza y de angustia, no. Pero cuesta trabajo a veces, ¿no? Mantenerte en pie bonito, estar de buen humor, de estar, pues no transmitiendo algo negativo, ¿no? Ahora más pido un racito por ella, por favor, espero que no sea nada grave. Simplemente es una molestia muy fuerte lo que trae. Ya veremos, ojalá que se aleve. Pero bueno, ok. El punto también aquí es, ¿qué nos queda? Si realmente entonces los sombreros blancos, la alianza, todo esto es una guerra entre comandos oscuros que se pelean el poder y que incluso han trabajado juntos cuando es necesario seguir doblegando y tener mantenido dormida a la humanidad, ¿no? Como que, entonces, ¿dónde quedan las esperanzas? ¿Dónde queda la humanidad? Creo que me puse a reflexionar sobre el asunto. El único que queda es que realmente, si es que nos van a seguir esclavizando, aunque gane la pseudoluz que aquí nos expone a AMG News, nos queda más que liberarnos a nosotros mismos, o ir a nuestro interior fuertemente, brillar en amor y que sea lo que Dios dice, aunque sea con otros opresores, ¿no? Yo no lo veo así, no lo veo como una verdad. A mí no me gustó lo que leí para nada. Creo que es más bien amarillismo lo que está, o más bien alarmismo para que pueda uno seguir leyendo sus duplicados. No quiero decir el nombre de la autora, siempre es la misma en la que pone todo esto, diario sube cosas, pero no me gustó para nada esto que acaba de poner.
creo que lo importante para el ser humano, o será que quiero tener la esperanza de que no sea así. ¿Ustedes qué opinan? Ahorita vamos con estas preguntas, les voy contestando otras. Jessica Belinda Álvarez Gomar, ¿qué sabe usted de Cuba, Alejandro? Muy buena pregunta, también quería comentar, gracias por recordarme, Jessica. Pues mira, por lo que sé, ha estado pidiendo Cuba la entrada a utilizar el peso mexicano como moneda, porque están teniendo una crisis muy fuerte. Sé que están solicitando incluso adherirse a los estados de los estados. De hecho, México no se llama México, se llama Estados Unidos Mexicanos. Estamos conformados por varios estados, así como los Estados Unidos. Aquí es parecido. Tienen sus propias normas, leyes, pero están adheridos a un país. Eso nos hace pues dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? No sé si esté bien o mal. Pero el punto es de que Cuba ha solicitado entrar a ser un estado mexicano. Para mí sería todo un orgullo y un honor que fuéramos todavía más cercanos, más hermanos con la gente de Cuba linda. Por otro lado, creo que Argentina también está solicitándolo. Y no nomás, después me empecé a enterar, empecé a indagar. Me estoy enterando que no nada más Cuba y Argentina, sino que también hayan solicitado también adherirse como Estado mexicano, Guatemala, creo que Belice y varios, creo que Ecuador, creo que El Salvador también. Hay varios países que quieren pasar a ser parte de México. Bueno, esto porque están viendo que realmente el sueño americano ya no es en Estados Unidos. Muchos hermanos están intentando cruzar la frontera de México para Estados Unidos, de otros países que vienen acá, y ven cómo está aquí mejor, y pues creo que se están quedando. Obviamente están viendo cómo llevó el residente de los Estados Unidos, cómo llevó al caos con todo su país, y ya no es ningún paraíso para ir a vivir allí, ¿vale? Entonces pues creo que no les está gustando, se están quedando más aquí. Aparte, nuestra moneda se está fortaleciendo cada vez más, y por eso están pidiendo que se adhieran a Estados Unidos mexicanos. Si logramos esto, imagínense que fuera México, desde la parte de México todo hasta abajo, ¿no? Brasil quizá no, yo sé que está muy bien también, incluso Brasil está en los BRICS, pero si fuéramos un país enorme, más grande que, ya nada más con que se unan hasta Centroamérica y uno que otro país también de Sudamérica, seríamos el país más grande de América. Lograríamos mucho en contra de los opresores que están más al norte de México. Y eso sí, les daría mucho coraje y perderían todo el poder. La unión hace la fuerza. Creo que sería un buen modo de decirles hasta aquí, ¿no? Ok. Dice, la página de la letra 17 menciona, sí le vi, el reloj contador del loco del cucu. Pero bueno, no sé por qué está diciendo 9 de septiembre de 2024. Quién sabe, yo la verdad, primero los tenía al revés, 6624, y ahora ya los voltearon nada más. No sé ya no sé ni qué creer, ¿cómo se llama? Quien me puso, creo que eso no está anónimo, pero bueno, entraste como suscriptor anónimo o participante anónimo. No te sé decir sinceramente, eso de que hayan volteado los 6 por los 9, pues está bien, pero no sé exactamente. Como siempre nos deja con más dudas que respuestas ese reloj contador de Q, ¿no? De la página de X. Bueno, por acá dice Joel Antonio, ¿será tomada en consideración para recibir la bendición en las camas médicas? ¿Será tomada en consideración? De Venezuela. Claro que sí, por supuesto, todos los países. Venezuela, de hecho, firmó el acuerdo de Gesara-Nezara, José Antonio. Por supuesto que lo va a ver. Pero lo que me sigo preguntando es si esto que me hizo ruido de American Media Group es cierto, que yo lo veo como una desinformación, y me extraña de un medio serio que esté bajoneando tan gacho con una propuesta. Y no fue un artículo de ustedes, ¿qué les parece? Fue una afirmación. Fue lo que más gordo me cayó, ¿no? Ok. Dice Rosa Martín, aquí hay un buen punto, es un comentario, pero es a colación al tema. Cobra ya ha dicho que van a retirar los sombreros blancos porque son grises. Van a intervenir los galácticos. Ojalá así sea. Si es que realmente son sombreros grises y se están haciendo mensos, porque también, vamos a ser sinceros, ya se tardaron. Demasiado. Quien quiere una liberación y ya está todo listo, como dice el amigo Wolverine, que ahorita les cuento algo de él. Ya está todo, ya, pero ya quedó, ya me dijeron, ya, esta semana.
¿no? Saludos y con todo afecto, no esto es crítica, pero me da risa luego. Así, ¿cuándo? ¿No? No, yo sé que hay muchas cosas que trabajar, tenemos miles de años de supresión, ha estado encerrada la humanidad esclavizada, no creo que de la noche a la mañana se pueda, pero esto no lleva poquito, lleva desde el asesinato de Lincoln para acá, luchando. Tampoco vamos a ver las dos partes también, ¿no? No nomás podemos irnos de un solo lado. Ok, ¿me puedes ayudar? A ver si pueden hacerlo. Ok, Javes, James, en base a que tengo la corbata dorada presente, no la tengo puesta, pero está presente, no puedo contestar tu pregunta, mi hermanito. Este tipo de preguntas no las puedo contestar. Ya les había dicho ya desde hace meses. Um, Dice Lilia Rodríguez, ¿será que ya pronto viene Gesara Nesara? ¿Qué sabes, hermano Alejandro? Nuestro Padre Celestial siga bendiciendo grandemente. Igualmente, Lilia, con todo el corazón, gracias. Mira, dicen que cuando más oscuro y más frío hace, es porque ya va a amanecer. Y hemos visto muchos indicadores que parece ser que sí. Ahora, si América Media Group tiene razón, pues olvídense, no hay ni Gesara, ni Nesara, ni nada. Ni nada. Cobra por ahí también dijo que era mentira, que ciertas billetitos se iban a poder intercambiar y que era mentira y que todo esto, perdón, Cobra no está informado en ese aspecto. Hasta donde yo sé, está equivocado. Y me atrevo a decirlo, que es totalmente una desinformación de alguien que no sabe o desconoce cómo es el asunto financiero. Que él se evoque en la lucha de la liberación planetaria, pero que si no conoce un tema lo suelte. Lo mismo que dijo Benjamin Fulford. Por ahí leí en Liberación Planetaria sobre algo muy cierto. Benjamin Fulford también dijo que era mentira todo esto del intercambio de moneditas. No puedo hablar más. Que era mentira. Pero también les voy a recordar algo que también dijo Liberación Planetaria. Hace unos meses, no recuerdo cuántos, también Fulford decía que las medbets eran mentira. Y luego se contradijo diciendo que sí, que era una bendición para la humanidad dentro de las 6,000 patentes que estaban ocultas. Es bueno en muchas cosas, pero le hace falta estudiarle un poquito más, o su sistema de creencias no está tan abierto, es muy cuadrado, muy cerrado y muy fatalista en sus publicaciones y noticias, es demasiado crudo. La verdad, a mí me bajonea cada que lo veo. Dije, ay, güey, lo que tengo que soportar por informarme, pero bueno, ni modo, así es la cosa. Vale. Entonces, muchas veces no les creen, no porque sean, algunos informantes importantes o tengan cierto tiempo en esto, quiere decir que tengan toda la verdad con ellos mismos. No lo tienen. ¿Vale? Raúl Armando, no puedo leer en alto aquí en micrófono tu pregunta, mi hermanito, pero es probable que sí. Es probable que ya no tarde demasiado, si es que América Media Group no dice lo contrario, ¿no? No sea que todo esto sea una farsa. Perdón. Pero bueno, es mi punto de vista. Ok. Andrés Andrés Cuetlachli. Bendiciones, Alex. Gracias. Igualmente, hermano. Alex, ¿qué nos recomiendas para hacerles saber lo que viene a nuestros seres queridos que aún siguen dormidos? Pues ponen los videos de tu servidor, mi hermanito, de hace un año, de julio, sobre todo en julio de 2023 para acá. Hay mucha información. También hay mucha información cuando tenía el canal de YouTube Liberación Planetaria. Ahí hay N cantidad de información. Ahora, que tú se los pongas a que la crean o quieran seguirla es otra cosa. ¿Vale? Entonces, por ese lado, pues solamente la información la toma cuando está preparada la persona para entenderla y aceptarla. No podemos obligarles. ¿Por qué? Porque todos llevamos un trabajo, ¿no? Llevamos un tiempo de aprendizaje y vamos a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. Entonces, ojalá que así sea, que despertaran. Si no, pues con los eventos que vienen van a despertar porque van a despertar. Dice Jorge Jiménez, es una guerra de dos dioses que controlan el planeta y los dos ganan con el sufrimiento humano, y de esa guerra solo se sale por el interior de cada quien, subiendo la vibración del amor incondicional. Pero mi hermano, entonces ¿para qué subimos el amor incondicional si supuestamente nosotros somos Dios? ¿De cuáles dos dioses hablas? Yo les llamaré extraterrestres, ¿no? Peleándose por el control del planeta. no dioses. Ok. Si no, ¿a quién le estaría uno rezando? O elevando sus vibraciones hacia quién.
Saludos igualmente, Manuel. Abrazo de luz, María Elizabeth también. Bendiciones, Jorge Gales también. Vamos a ver. Gabriel Pascual, no, mi hermano, mira, esto que está, dice tu pregunta. Vi una publicación de Elon Musk que está probando un neurochip. No recuerdo, creo que para sanar algún tipo de enfermedad o cerebro. ¿Será positivo? Pues el Elon Musk que conocemos hace algún tiempo, que supuestamente ya no es, ya todo, cosa que dice American Media Group, que ya todos son clones, que ya todos murieron, ya todos están ahí, que vamos a dejarlo así. Se cree que también entre esos clones era Elon Musk, que no era muy bueno, que digamos. Pero ahora sí, supuestamente él ya está haciendo algo bueno. Pero esto de que un neurochip yo lo veo como fake, mi hermano. No creo que esté haciendo algo así. Está enfocado en otras cosas. Y creo que más bien es para meter desinformación y miedo. Porque pues el Neuralink se lo votó a la alianza, definitivamente. O sea, no es por ese lado. Ok. Benny Escamilla. Hola, ¿qué opinas de Antonio Diógenes? Dice que Gesara ya empezó. Perdón, para algunos, y el canal de Quinta Dimensión. Benny, ¿conoces algún familiar tuyo que ya esté gozando de las bendiciones de Gesara Nesara? Fuera de Diógenes y del canal de Quinta Dimensión, ¿conoces a alguien de un país? Yo les voy a decir algo. Aquí presentes hay varios de diferentes países. En el canal de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram hay varias personas de varios países. No hay uno solo que me haya dicho, tanto aquí como allá, que ya le están dando. Y ojo, aquí no hay cuando entre Gesara Nesara ya alguien esté recibiendo dinerito ya. No hay un acuerdo de no divulgación, al contrario, va a ser un de celebración y contarle a todo el mundo, porque así van a despertar más todavía. ¿Conoces alguno? Nada más uno. ¿Verdad que no? Nuevamente, estos dos canales, no. Y sé de quién dices, de Alejandro, creo que se llama el de Quinta Dimensión y su esposa. No, tiene muchas cosas buenas Quinta Dimensión. Bien, y no tengo nada en contra de ellos, pero la información que manejan no me gusta, ni me agrada. Y menos la de Antonio Diógenes. Les digo algo, sinceramente, yo tuve que mandar 2 quejas porque se voló. Uno la metió con Liberación Planetaria porque le voló un video, quitó lo que había hecho, dejó el audio y lo subió con otro video. Eso se llama plagio. Y a su servidor también le hizo lo mismo. Entonces ya le metieron 2 goles por ese lado. Perdón, pero pues no se vale, ¿no? Simplemente si él me hubiera dicho, oye, ¿puedo republicar tu video? Adelante, sin ningún problema. Que se difunda. Pero dile quién es. No le cambies y lo hagas que el que es tuyo. ¿Vale? Entonces por ese lado, y muchas cosas que he dicho, me he visto, y como da fechas y todo lo que está ahí promoviendo Diógenes, y pues no, sinceramente a mí no me gusta. Yo no lo sigo, ustedes síganlo si quieren, pero sinceramente, y un favor, luego me mandan videos, Alex, por favor, chécate lo que dice este video, y veo, y es o el Arlequín o el Diógenes. Digo, mi hermano, mi hermanita, por favor, deja de mandarme videos de estas personas. No los sigo, no les creo nada, no me gusta su información, y menos de modo como la han plagiado para hacerse la propia. Yo no digo nada de Quinta Dimensión. Hay cosas rescatables, vale, pero nada más. Dice, ¿qué dice? Gerny Versal. Dice, la corbata la necesito para hoy que gana Colombia. Sí, gracias hermanito, que así sea. Que en todos los países ya se abra todo esto. Yo de todo corazón lo deseo. No importa qué país vaya primero con ninguna bendición o que sea. Lo importante es que empiece el primero. Eso es lo importante. ¿Y saben qué es lo más importante? Que estemos bien, que nos veamos como hermanos, que cambiemos nuestro amor hacia los demás, hacia nosotros mismos. No estar esperando algo que nos va a cambiar desde el exterior, no. Nunca ha sido así, Créanme, nunca ha sido así. Si no cambiamos primero por dentro, no vamos a tener nada. Por ahí quiero hacer una aclaración. En el video que subí ayer, tal cual, lo copié y lo pegué del canal oficial de Sky Prince en Telegram, se hizo una traducción, ¿vale? Tal cual les pasé el audio con mi voz. Creo que, no sé si hubo una mala traducción allí. Por ahí creo que la investigó Rita, saludos Rita, me ayuda mucho con la administración del canal de Telegram. Me dijo, oye Alex, chécale bien porque fíjate que como yo lo traduje creo que está mal. Creo que se nota que Sky como si estuviera atacando a Wolverine.
Después le dice, miren, yo amo a Wolverine, no tengo nada contra él. Más que nada Skype se refería a la gente que está en el canal de Wolverine. Yo tampoco tengo nada, absolutamente nada contra Wolverine, pero sí él mismo se ha quejado de los problemas que ha tenido con su gente en su canal. De verdad, Sky dice, los acusa de oscuros y todo este rollo, ¿no? Que es gente que de mal corazón. No creo que tanto sea así. A veces Sky dice cosas fuertes, pero nada contra de Wolverine. De hecho, al final ella es lo que dice, yo amo a Wolverine. De hecho, son compatriotas, allá viven en Australia los dos. Yo creo que no tienen absolutamente nada, ninguno en contra del otro. Yo tampoco tengo nada en contra de Wolverine. Pero lo único que sí es que se va de boca muchas veces y dice cosas que no debe decir, o que sin investigarlas a fondo pues están mal, ¿vale? Pero de ahí en fuera es una muy buena persona, creo que tiene un buen corazón y es un buen ser humano, a su servidor, ¿vale? Permiso, familia. Ahora, nada más era como aclaración, ¿vale? Ok. Pregunto porque no veo bueno que quieran llenar de chips o chipear a toda la humanidad, Gabriel Pascal. Sí, en base a lo que comentabas. Sí, no, yo tampoco. Yo no me dejaría meterme un chip en el cerebro. Está yo loco. Ok. Gracias, Margarito. ¿Te refieres para ayudarle a mi esposa? Sí. Ok, hermano. Dice, hay un video en YouTube de Iván Trujillo que se llama El Mudra de la Espalda. Yo lo hago y me funciona. Bendiciones. Dios le llene de bendiciones. Gracias, armonía. Gracias, Margarito. Mira, si no se me va a olvidar, o luego para buscarlo es más, más tardado. Perdón, familia, voy a sacarle una foto a tu comentario, mi hermanito, para que no se me olvide. Porque luego cuando lo quiero recuperar o verle, dice, ¿qué era? ¿Dónde era? Y tengo que ponerme a buscar una por una. Ya lo tengo aquí, Margarito. Muchas gracias por la recomendación. Ahorita lo voy a buscar y se lo pongo a Fabi. Gracias. También funciona muy bien también las frecuencias binaurales. Vamos a ver qué tal. Gracias de todo corazón. Ok. Edith Piaf. Abres todos los actuales gobiernos tendrán que desalojar los sillones. Pues sí, lo que yo les había dicho. Yo por ahí me llegó algo a modo de aviso, canalización. Me llegó que, sobre todo me preguntaban, oye, ¿cómo ves a la nueva presidenta de México? Mira, sea quien sea, hubiera ganado quien hubiera ganado, creo que no va a completar su sexenio, por todo lo que viene. No porque sea mala, sino porque es borrón y cuenta nueva, con permiso, aquí se va a instituir algo bueno. Si está haciendo el bien, va a continuar. Si realmente no está haciendo el bien, la van a juzgar, ¿vale? Y a todos los de atrás, y todos los que vinieron atrás, y de todo atrás de todos los países, no solamente de acá de México. Vale, vámonos con más preguntas porque ya no estamos, ya me están quedando atrás, me estoy quedando atrás. Benis Camilla, Alex, frente a mi casa tiraron unos gatos, hembra y macho, y les di de comer, pero son muy cochinos, hacen en todos lados y se meten en la cocina. Se suben al comedor, ¿qué hago? Pues son gatos, mi hermanito, es su chamba. Mira, si no los eches a la calle, dónalos, recálalos. Hay modos de educarlos, ¿no? Ellos entienden también como los perros. Si tú se suben donde tú no quieres, es fuerte, le das una palmada y le dices, no, allí no. Inmediatamente ponle un cojincito y acomódalo y la acaricias, aquí sí se puede. Como el gato empieza, al igual que el perro, a identificar, arriba me regañan, aquí me consienten, entonces aquí es donde me tengo que estar. Nada más es educarlos, hermanito. Y si no puedes con eso, pues bueno, ahí sí lo raro es que se hagan en todos lados. Bueno, mira, si no tienes una tierrita, ellos hacen en la tierra, donde hay una maceta, o comprarles tierra donde de esta que no hace que no huela su excremento ni su pipí, y diles, aquí se hace. Si se hacen en otro lado, toma su excremento y ponlo ahí en la tierrita, que lo vean ellos y tápalo, y van a entender. Si no puedes, pues entonces mejor dónalos, mi hermanito, no los eches a la calle. Pero, si los vas a echar, pues por lo menos esterilízalos, ¿no? Ya hay demasiados. Gracias, Marulalia, con todo el corazón. Seguramente Fabián va a recibir tu luz. Yo le digo gracias. Gracias por darnos tantas esperanzas. Gracias, Luis Fernando. Pues es que miren, es lo que les decía hace rato. Si de ser cierta la información que está publicada en América Media Group, ¿qué nos queda como humanidad? ¿No?
nos quedaría voltear a ver realmente para adentro. A lo mejor hasta con esa intención, vamos a pensar que con esa intención lo hizo María Meder, que se llama, creo que la que escribió esto. No nos queda más que voltear hacia adentro, ir dentro de nosotros, o unirnos como humanidad y acabar con todos ellos. Pero creo que la guerra no, la violencia no se contesta con violencia, no va por ahí, ¿vale? Como dice, se me hace raro, algo que no me gusta de Trombo de la Alianza, el trompudo, perdón, ya dije el nombre, trompudo, es que dice que no queda otro camino más que las armas. Todas las enseñanzas de Gandhi entonces eran puras payasadas, ¿no? La guerra, la libertad la obtuvieron con dignidad, con amor y dignidad. Entonces, si no hay de otra, pues bueno, a los oscuros, pues sí, pero aún así son seres, y es matar seres. Por eso me hace pensar que igual y pudieran tener razón. Hay una guerra entre ellos. Porque eso creo que a la fuente no le gusta, ¿no? A gran padre, madre, gran dador de vida. Creo que no es por ahí. En fin. Ok, vamos a contar pues, sus preguntas. Ok, dice, aquí hay el anónimo que sale aquí, dice, lo curioso es que ha sido algo acertado en sus fechas. Creo que te refieres al a Diógenes. La última que se cumplió fue el tema de Juliana a sus anchas. Pues será evidente, mi hermano. Te voy a decir algo. Yo ya sabía también esa información hace mucho. De hecho, ya estaba libre hace mucho tiempo. Vale. Pero de ahí en fuera, pues será lo que tú defiéndelo, de verdad, mi hermanito, tú defiéndelo, tú velo. Si a ti te llama la atención el Diógenes, tú velo. O Arlequín, no sé a quién te refieres, adelante, síguelo. Yo no le creo nada y no lo haré nunca, vale. Ok, Néstor Augusto Arevalo, para que ustedes entiendan que vamos a salir de Guatemala a Guatepeor, vence en la página de... ¿Qué? Ah, sí, cierto. Otro, miren, lean el comentario de Néstor Augusto Álvarez. De verdad, ya no quiero yo hablar de este mono porque es nefasto. Pero y no se llama Geraldo, se llama Gerardo. Nada más vean el apellido aquí, por favor. Otro tipo de los más nefastos, que es el peor, definitivamente. Desgraciadamente es mexicano. Este cuate está lucrando, hace conferencias y quién sabe qué demonios trae en la cabeza este cuate. Hace un revoltijo horrible y asqueroso. Ahí en Telegram ya hemos platicado de él. Alguien que fue a él a hacer un rollo, ahí una conferencia, acabó más diciendo qué porquería viene a pagarse esto. No importa, háganlo, síganlo ustedes les vibra adelante, ¿no? Sí, otro fatalista, el Gerardo, no voy a decir su nombre. Vean mejor aquí el comentario que hace Néstor Augusto Arevalo, vale. Ok. Gracias María Reina Castillo, gracias por tu luz para Fabi, para mi servidor, para tu servidor, gracias, con todo el corazón. Ok. Ok, Rosa María dice, Fulford, es oscuro, pero Cobra trabaja con las 3 alianzas. Cree en Cobra, te lo aconsejo. Rosita, tengo como unos 9 o 10 años siguiendo a Cobra. Créeme, es muy buena la información de exopolítica que maneja. Sé lo que dices, es cierto, trabaja con las 3 alianzas, pero en cuestiones de finanzas no está enterado de nada, no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo, vale. Y otra cosa, Fulford no está con los oscuros, hermanito. Es muy buen informante, pero también tiene sus criterios un poco cerrados, no se abre a entender bien lo que es la exopolítica. Más bien en geopolítica es muy bueno, en exopolítica no. Vale. Exopolítica, estamos hablando de algo más allá, fuera de este mundo, de la política universal. Vale. Pero sí, créeme, yo también ya he visto varias cosas que dejan mucho que desear de Cobra. No solamente eso. Nos habla en un lenguaje que no podemos entender. ¿Qué informante te habla? No te habla con quién. Cuando no te hablen con claridad, cuando te hablen como un político o como un doctor que te está hablando de enfermedades que ni siquiera tienes que andar buscando en el diccionario o palabras tan rebuscadas. Perdón, pero a mí eso es desinformación. Alguien que quiere informarte te explica con peras y manzanas qué significa. En toda la historia de Cobra, en su página, nunca ha explicado qué carajos es la anomalía cuántica, la anomalía primaria, la anomalía segunda. ¿Qué carajos es Yaldabaoth? ¿Qué carajos? O sea, no explica ni madres. Perdónenme, pero eso no es un informante, es un desinformante. Yo estoy dudando demasiado de que realmente la información de Cobra sea verídica.
Para mí es alguien que está haciendo organización vamos, de meditación y todo este asunto para hacerse famoso. Perdón, pero yo también ya tiene rato que ya no le creo mucho a Cobra. Y también ha estado como muchos informantes de ya está liberado, ya la anomalía ya va ganando. Bueno, ¿qué carajos es la anomalía primaria? Expliquen. Vale. Mientras no se dé a entender y explique con peras y manzanas qué es todo esto. Entonces, no. Yo los invito que por favor, a lo mejor estoy equivocado. Si alguien fue al congreso que dio en mayo allá en Colombia, lo invito a que por favor, si él Cobra explicó con peras y manzanas qué es todo esa palabrería que trae y de dónde saca toda esa información. Ahora, Cobra no es una persona, ojo, son siglas. Y no me acuerdo ahorita, es en inglés, son siglas. No es una persona, son muchas. Igual que Q. Vale. Entonces, si no explica nada, perdón, pero yo no creo nada. Vale. Mercedes Lamas, estamos en la línea de tiempo positiva, sí o sí. Exactamente, sí o sí, por supuesto. Ok, aquí otra pregunta. Marilisa Valdés, también están diciendo que Wolverine está dando información de mentiras y confusión. No, hermanita, yo no podría asegurarlo. Eso, yo lo que he visto de Wolverine, sí hace bolas a mucha gente. Te digo, lo único que yo podría decirte de Wolverine es de que no investiga muy bien a fondo antes de dar una noticia, la suelta. Y el problema está en que, vamos, luego no sale lo que dice y queda mal. Pero de ahí en fuera no. Yo no hablaría mal de Wolverine de ese aspecto. Lo único mal es que pues, sí tiene que fijarse mucho en lo que dice, piensa, habla y lo que difunde. Pero es buena persona y sí es un buen informante. Nada más que a veces se suelta demasiado de la boca y bueno, nada más. Ok. Gracias Santiago Cagüich. Gracias hermanito, con todo el corazón. Gracias Ofelia también. Giovanni. Ok, dice Giovanni Fernández. A mi parecer todo comienza a partir del 28 de julio de este año. Comienza en Táchira, Venezuela. ¿Qué sabes de esto, hermanito? Desde Táchira, Venezuela. No, mi hermano, pues no sé si comience de allá el 28 de julio. Más bien han estado repitiendo mucho varios informantes que obviamente tendría relación y no sería difícil pensar que alrededor de, o sea, el 4 de julio. A mí me han dicho, oye, pues cuadra, ¿no? Pues es ¿cómo se llama? El aniversario de independencia de los Estados Unidos. Y que probablemente la alianza va a meter algo ahí, un movimiento importante el 4 de julio. Ya lo veremos, ¿no? Ahora, 28 de julio, ¿por qué, mi hermanito? Si nos explica, sería más, más entendible, ¿no? ¿Por qué no el 4 y por qué el 28? Vale. Ok. Ahora, ok. Dice Emanuel Sanabria, Alex, ¿qué piensas de...? Nada más la voy a leer, mi amito, porque me pareció interesante tu pregunta, pero si no le pones signo de interrogación no las vuelvo a leer, ¿vale? ¿Qué piensas del güerito trompudo? Yo trabajo en un equipo como soldado digital ayudando a despertar. Pues ya lo he dicho, yo creo, independientemente de lo que diga AMG News, yo creo que está haciendo una buena chamba. Creo que sí está del lado de la luz y que no hay dos facciones de oscuridad. No sé por qué American Media Group publicó esa basura, pero para mí es basura. Vale, que nada más bajonea. Y ahora voy a checar muy bien todo lo que yo llegue a publicar, a compartir de ellos, pero la verdad es que ya dejó muy mal sabor de boca. Pero bueno. Y jamás voy a publicarles yo algo que bajonee. La idea de esto es levantarnos. Y no es por tapar el sol con un dedo. Ya hay demasiadas malas noticias como para todavía seguir y ver en este canal todavía peores noticias o malas, ¿no? ¿De qué se trata? Digo, ya estamos hartos, ¿no? Harold Enrique Vaquero. Sí, mi hermano, sí habrá justicia para todos los países latinoamericanos, de todas las cuestiones, jueces corruptos que ha habido y magistrados y todo. Serán destituidos y juzgados, ¿vale? Henry Bernal, no sé, mi hermano, no sé exactamente qué pasará. Ya hace rato que no habla de este asunto. Permiso, familia. Bendiciones desde Nápoles, igualmente, gracias, Reinaldo.
Por acá dice Adalid Reina. Dice Alex, yo uso para dolores musculares y dolor estómago o áreas de cuerpo, uso piedra de río o ladrillo, cuarzo. Grande, caliéntalo poco y enrédalo con toalla. Ponlo en la área, ¿sirven los minerales? Sí, 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 gracias hermanita, gracias con todo ella se está poniendo compresa calientes, ha estado todo el tiempo, casi todo el tiempo con una compresa calientita, un costal de semillitas, en donde se calienta en el microondas y se lo pone en el área afectada y calma mucho. Pero luego fíjate que sí estará bien. No tenemos piedras de río, pero tenemos cuarzos. Lo voy a hacer así también. Yo creo que voy a tener que hervirlo, porque en el microondas no creo que sea buena idea meter un cuarzo. Como es piezoeléctrico, puede llegar a explotar adentro del microondas, pero lo voy a calentar en tibiecito con agua hirviendo. A hervir, voy a poner agua a hervir o calentar el agua y ahí meto el cuarzo. Gracias, Adalí, gracias. Ok. Dice María Pérez, hola, mucho gusto en saludarlo, muchas gracias por todo, nunca me dejaban comentar y ahora sí pude, con todo el corazón. Bueno, pues es que a veces me gana el tiempo nada más, pues el programa es de preguntas y respuestas, hermanita, pero sí leo, de verdad, leo todos sus comentarios, ya sea mañana, al rato, cuando tenga oportunidad, leo todos los comentarios que no pude leer aquí, por lo menos me voy con las preguntas, vale, gracias. William Cervantes, ¿qué va a pasar con todo esto en Colombia y todos los oscuros que están por ahí metidos? Se van a acabar y también serán apresados, mi hermano, con todo lo que con ello conlleva. Vale. Ignacio, no, si no has leído, no has seguido el canal, mi hermanito, eres nuevo. Mira, allá de este lado tengo una corbata dorada y se les indicó hace tiempo que ese tipo de preguntas con la que me haces, desgraciadamente, no puedo contestarla. La alianza me pidió que no hablara más del tema. Vale. Gracias. Y gracias por tu comprensión. Vale, ok, vámonos con otras preguntas. Bueno. Ok, piedras grandes de montañas de río, yo las uso para eso, hasta para calentar la cama en tiempo de frío. Gracias, Adalita, también con esto, continuando tu mensaje. Gracias. Ok. Luis dice, es molesto ver la mala ortografía que tienen muchos. ¿Es ignorancia o es por necedad? Pues comprensión y también lo entiendo, mi hermano. Me cuesta, porque sí me cuesta trabajo luego entender lo que me están diciendo. Pero pues cada quien hace su mejor esfuerzo para escribir. Compasión. Jonathan Muñoz, ¿qué huele, mijo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Sabes algo de la nueva mentira acerca del ese bicho que anda en Estados Unidos porque se acercan las elecciones? Sí, sí, efectivamente, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazote a Tere también. Sí, fíjate que sí, efectivamente, se van a querer defender. Ya dijeron que o van a querer lanzar una tercera fiesta mundial para que no haya elecciones o volver a generarnos un encierro, ¿vale? Que estemos todos otra vez con miedo, temblando y con ganas de ponernos aplicaciones en el brazo. Entonces, no está bien. Es lo que quieren. Pero ¿quién puede creer que el debilitado sistema militar de los Estados Unidos como está va a poder con un ejército que se van a unir de Rusia, China, Irán, Turquía y otros, Egipto, y hay más por ahí, solito contra Estados Unidos, contra la OTAN? Muchos no le van a brincar, van a salir de la OTAN diciendo no, yo no le entro. Contra estos no podemos, es una batalla perdida. Ojo, si es que llegan a hacer esa fiesta mundial, no la van a ganar ni a fregadas. Y ahí se consolidaría la pérdida absoluta y total del país norteamericano. Yo creo que acabarían dividiéndose en países, que sería lo más sano, de verdad, que los Estados Unidos se dividieran en estados. Y también México, no importa. El chiste es que ya no haya fronteras, ¿no? Cae gordo. Pero bueno, hijo, espero haberte contestado bien. Y un abrazote. Nos vemos pronto. Ok. Gracias, Marina Terán. Lo voy a tomar en cuenta, hermanita. Muchísimas gracias también. Las secuencias numéricas de sanación. ¿Cómo se llama? George Gibori, algo así. Así sé de cuáles me hablas. Gracias. Charles Bullón, ¿cuál será el destino de mi país, Perú? Pues en primera que saquen al del cabal que metieron como residente. Y ya después vemos, ¿no?
Después de eso, ojalá que se una la gente y pase lo que iba a pasar en Bolivia, pero de veras. Solamente así, porque lo impusieron. Vale. Té de árnica en fomentos, claro, sí, cierto. No es que no tengo árnica, mira. Masajes suaves, pues. Gracias, muchísimas gracias, María Elizabeth. Con todo el corazón, gracias. Gracias, también muchas bendiciones. Digo, todos los comentarios los voy a leer en cuanto pueda, lo más pronto posible. Dice Gloria Leguizamón, estimado Alejandro, un fuerte abrazo, igualmente, hermanita. Es un desacierto la intervención del güerito de las trompetas. Yo admiro mucho a este señor y quisiera saber si fue un error lo que hizo. Intervención, desacierto, la intervención, pero ¿cuál intervención, hermanita? ¿En dónde? ¿A qué parte te refieres? Porque no te entiendo. Pónmela más clarito, por favor. ¿Vale? Dice por aquí María Fernanda Cabello, a mí no me resuena el arlequín, pero como dijo Sky Prince, no es de buen corazón tolerar a nadie y trato de no hacerlo. ¿No le parece, don Alex? Hay que ser consecuente. Claro, yo no tengo nada en contra de él. Ahora, que yo esté diciendo que su información es errada, errática, y que el señor está un poco mal de sus facultades mentales, pues sí, pero de ahí en fuera yo no he dicho que lo odio, que me cae gordo. No, para nada. No he tenido el trato directo con él o que me haya hecho algo a mí. No, para nada. Simplemente a mí no me parece que alguien en sus cabales, ahora, ¿qué les parece que yo dijera eso? A ver, un ejemplo, María Fernanda. ¿Qué les parece que yo dijera que vengo del futuro? Vengo a avisarles. Les traigo paz. ¿Se acuerdan de los Simpsons? Del señor Burns. Les traigo paz, les traigo amor. Me pongo una toga blanca, así como mi playera blanca, pero toda una toga. Me ponga florecitas aquí en la cabeza. Un sombrero vaquero, ¿no? y les diga que vengo del futuro y que aparte pasa el tiempo y en otro video les subo que soy contactado por seres de las estrellas, ¿no? Yo no confiaré ni en lo que yo estoy diciendo, pero allá ustedes, entiende, yo no tengo nada en contra del Señor, simplemente yo veo por sus hechos, los reconocerás, y lo que escriben, lo que dicen, perdón, pero a mí me suena que el Señor está mal de sus facultades mentales, siempre lo he dicho, pero pues caray, o vamos a suponer que no sea así, vamos a apelar a lo bueno. Entonces, si no estás mal de tus facultades mentales y dices eso, y hay pruebas, vean sus videos, no lo estoy hablando, sin pruebas. Entonces, ¿qué tienes? ¿A un desinformante? ¿Alguien como el G. Amaro? Que dice tonterías, entiendan, no sigan a gente que está mal. Si yo también no les gusta lo que yo les digo, no me sigan, no pasa nada, de verdad. Yo a mí lo que intento es que no les vean la cara. Analicen a fondo. Nada más. Vale. Les traigo amor, les traigo paz. Quien se acuerda de ese capítulo sabe de qué estoy hablando. De los Simpsons. Método Joen, sí es cierto. Yo escucho a Christopher Olavarrieta. Tiene fortalecimientos para el dolor. Primeramente Dios falló a estar bien. Gracias, Griselda, con todo el corazón. Gerardo, uy, asusta, sí, a mí también me asusta. Marina Terán, de quien habla, sí, se asusta. Y yo nada más, ¿sabes qué? Más que susto, yo nada más lo llego a escuchar algo y digo, nada más. Y yo digo por mí, al ponerme a escuchar estupidez. Pero bueno, es una sarta de mezcolanzas que me hace pensar que más bien, ¿sabes qué? No está, quién sabe qué se fuma el señor. Pero bueno, antes de subir un video. Ok. Sí, es cierto, Luis. No puedo contar aquí en tu comentario, pero es muy cierto. Creo que toda esa información oculta. Exacto. Muy cierto, leíste el clavo. Ok, Juanita Mediana. Arlequín es muy coherente, nunca habla de nadie ni desacredita a la gente. Todos deberían escuchar con respeto, ya que nadie tiene la verdad absoluta. Yo tampoco, Juanita, yo tampoco tengo la verdad, pero no digo que lo que les acabo de decir, que vengo del futuro y que soy contactado. Perdóname, yo no puedo respetar a alguien así. Como persona, mis respetos. Como te dije, a mí no me ha hecho nada, pero que yo le crea al Señor, a mí no me obligas por lo que estás diciendo, yo no tengo por estar obligado a creer lo que el Señor dice. Y perdón, nada más ve lo que dice. Los invito, véanlo.
Vean lo que dice. Y ahí están las pruebas en sus videos. No se lo estoy contando yo. Vale. Perdóname, pero alguien a mí no me inspira respeto, sí. No tengo por qué hablar mal de él, no estoy hablando mal de él. Simplemente es lo que yo pienso. Vale. ¿No es bueno trolearlos, sí? No. No sé a quién te refieres, pero no. María Fernanda Cabello. Adalit, a ver, dice, salió un libro se llama el 2028 fin declarado, el final del principio. No sé, no lo conozco. No sé si salió, hermanita, como es pregunta, no tengo idea si salió o no salió. Ok, Claudia, no puedo contestar tu pregunta, hermanita, por la corbata dorada que está ahí al fondo. El que no la traiga no quiere decir que ya... Es que entiendan, desde que me puse la corbata, no importa si la traigo o no, fue un indicador de que no puedo contar nada de esto. Vale. Fulford es oscuro, ya lo sabrás. Es que bueno, Rosa María, yo también te puedo decir que Cobra es oscuro. Ya lo sabrás. No. ¿Con qué bases me lo aseguras, hermanita? Ahora, si es así, yo estoy equivocado, qué bueno, ojalá que sí lo entienda. ¿Por qué crees que tampoco publico mucho de él? Porque a mí me bajonea mucho. Su información es muy fuerte, muy oscura. No digo que no tengas razón. Yo creo que sí tienes algo de razón. Pero bueno, te voy a decir algo. Todo lo que informa está pasando, ya ha pasado. Que sea de los oscuros, chances sí. Ahora, tú le quieres ir a la América, pues vele a la América, ¿no? Yo no lo quiero escuchar, yo lo escucho, yo lo veo, yo me informo también de lo que dice. Sí me bajonea muy cañón, no lo niego, pero todo lo que dice es verdad. Si tú quieres creer que es oscuro, por eso, adelante. ¿No? Yo no estoy diciendo por decir que Arlequín es oscuro, ¿no? Yo no estoy diciendo que nada más sea oscuro, no, simplemente se trata de la emoción que te genera después de que estás investigando, leyendo un artículo o un video. No, hermanita, creo que no va por ahí. Estamos para levantarnos el ánimo, levantar nuestra vibración. Si es oscuro de verdad, a mí me gustaría saber para, obviamente, pues, sí sacarlo, ¿no? O sea, de mi lista de informantes, pero lo curioso es que todo lo que informe es real, ¿no? Y no hay una sola cosa, que no diga, que yo vea que es mentira. Ojo. Ahora, lo que no me gusta a mí mucho de Fulford es que se habla de que todo es satanista, todos estos oscuros son satanistas y que hacen sus rituales. Y todo es satanista, es lo único que no me encanta. Pero bueno, la yo fuera es verdad. Gracias Andrea, hermanito Alex. Dice, buenas noches por aquí en Europa. ¿Dónde tiene la dolencia su señora Fabi? Así podemos meditar, visualizar para su curación. Gracias, Andrita. El costado, aparte, esa traza en la espalda, desde el omóplato, bueno, abajo, en el trapecio, no me acuerdo cómo se llama esta parte, bueno, de la paletita, hacia abajo, hacia los riñones, toda esa parte, del lado derecho atrás. Les agradezco mucho, Andrita, con todo el corazón. Rosa María Martín, la anomalía es energía. Pues sí, ya sé, pero ¿qué tipo de energía? Rosy, tú fuiste a Colombia, nada más una cosa. Si tú fuiste al Congreso de mayo en Colombia, adelante. Explícame qué tipo de energía es la anomalía. Para entender, te digo, porque si tú sabes este tema, con todo gusto yo me abro y explícame. ¿Vale? Ya que Cobra no lo hace. A todos igualmente. ¿Qué pasó? Pagos de bono. Ok, no. Claudita, lo mismo, no te puedo contestar. No insistas, no puedo contestar nada absolutamente de ese tema. Gracias. Si no me crees, ve. Yo les dije por meses y meses, y no has visto videos anteriores de tu servidor, el por qué no puedo contestar esas preguntas. Vale. Gracias, Bertita. Ok. El reloj de la letra 17 termina exactamente el 4 de julio. Pues es que siempre nos trae así el reloj cucú, digo que es el cucú. Nos trae así, ¿no? Nunca nada en concreto. Y cuando pasa, llega la fecha, algunas cosas sí suceden y otras no. Pero bueno, muy buena propaganda. Para quien tenga el control de esa página, como mercadotecnia está excelente. Vale. Punisher.
Buenas, te dice, buena tarde, pregunta, con el Julián a sus anchas, es así tengo que decir, Julián a sus anchas libre, ¿crees que ya se destape toda la verdad? Híjole, Punisher, me encantaría saber que sí, pero lo que sí te puedo asegurar es que parte de lo que viene de lo que se va a soltar a información al público, pongan atención, lo que va a ser liberado al público de esa película de 8 horas que van a repetir 3 veces al día. La cuestión, cuando se haga todo eso, te aseguro que va a haber allí información tanto de Juliana sus anchas como de McAfee. Estoy seguro que toda esa información viene, si no es que es totalmente de ellos. ¿Vale? Entonces, ojo, porque por ahí viene. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Yo creo que sea pronto. Pero sí se va a destapar toda la verdad entre estos dos personajes. De hecho, por ahí hay rumores de que Juliana sus anchas puede llegar a estar en la vicepresidencia. Que lo toma el güerito trompudo como vicepresidente. ¿Ya se enteraron de eso? Noemí Pinzón, gracias por tu recomendación, hermanita. Sí, efectivamente tiene más de 40. Y ok, perimenopausia. Le voy a hacer tu comentario. Perdón, muchas gracias, hermanita. Ok, depende de que se haga laboratorio. La hormona sí, pues anda hormonalmente también un poquito inestable. Pero bueno, yo creo que va por ahí. Ok. Alex pregunta, ¿qué opinión tienes de el ver? El ver tus y sus publicaciones exoplanetarias. Perdón por no aparecer mis datos de perfil. Soy hermanito. Ok, no soy un troll, gracias. Pues, no, mira, pueden ver las que... El ver, no entiendo bien tu pregunta. Tus y sus publicaciones. No. Yo no tengo mucha información de exoplanetarias. Yo les voy subiendo lo que... Este canal, de hecho, no está dedicado a exopolítica. Sí cuento algunas cosas, mi hermanito. Más no quiere decir que no. Ahora, de exopolítica, no sé si es que no sé a quién te refieres. Si te refieres al Arlequín o más bien a full, no sé, o sea, tomen lo que sea, de verdad, de quien quieran. Yo no estoy diciéndoles que no los vean. Yo, en mi libre opinión, yo no los vería, a quienes he dicho. No los sigo por ciertas circunstancias, ya les dije por cuáles. Mas, sin embargo, tomen lo mejor. Igual a mí no me crean nada. Tomen lo que les vibre y no me crean. Punto. Nada más. Ok, no hay que descartar nada. Exactamente. No descartar nada, como dice Edwin Cole. Vale. Muy bien. Aquí hay un comentario muy bueno de Marcelo Cirisco 369. Dejemos de esperar esto y aquello. Esperar Gesara y trabajemos más en nosotros. Y el universo nos dará todo lo que necesitamos. Muy de acuerdo contigo, mi hermano. Totalmente la verdad. Totalmente cierto. No podemos estar dependiendo que algo del fuera nos venga a cambiar la vida, si tú mismo no cambias tu vida. ¿Y saben cuál es el problema de la población, de la gente pobre? Que no cree que puede llegar a salir de su situación. No creen en sí mismos y creen que toda su vida va a ser así y que algo de fuera va a llegar a cambiarles la vida. Ese es el gran éxito de las religiones. Meterles miedo y ¿qué crees? Yo tengo la salvación. El gran éxito de un político es lo mismo. Yo te voy a sacar adelante, yo te voy a hacer millonario, vas a estar mejor conmigo, tú vota por mí. ¿Y cuándo? Nunca. Nunca se cumplen esas promesas. No. Por eso despertemos, familia. No se vale estar alucinando, creyendo y pensando que todo va a cambiar por por algo externo. Si no lo hacemos nosotros mismos. ¿Vale? Bueno, familia, pues ya se me fue la hora, caray. Ya no terminé igual con sus preguntas, pero bueno, para contestar a sus preguntas, únanse al canal de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram. Mucho ojo. Dicen, Alex, es que no puedo comentar nada. No pueden comentar nada porque tengo un bot de seguridad que me diseñó Linda, un abrazote, corazón. Gracias, con todo tu apoyo y tu ayuda. Me lo diseñó Linda, en el cual es de protección para seguridad del canal y que no entren trolls ni todo ni haters, ni los que están en el canal se han dado cuenta. Ya no hay trolls ni haters ni mucha gente que esté molestando. Tienes que tener tu nombre de usuario activado en tu Telegram personal. Ve a tu Telegram del lado izquierdo arriba
está la configuración. Vas a configuración y ya te dice configura nombre de usuario. Activa uno que te permita activarlo Telegram, porque a lo mejor alguien ya tiene algo parecido al tuyo. Ponle una opción o dos ahí, alguno te lo va a aceptar. Una vez que tengas activado tu nombre de usuario en Telegram, ahora vas a este video o a los últimos que he subido. Allí en la descripción de ese video está la liga del canal. Vas a entrar al canal. Si ya tienes activado tu nombre de usuario, vas a entrar en automático al grupo. Son dos ligados, entonces por medio del grupo puedes chatear. Si no tuviera yo un grupo ligado al canal, no podrán hacer ningún comentario, simplemente verían lo que yo publico y se acabó. ¿Vale? Así como lo tiene Liberación Planetaria, pero lo cansaron de tantas majaderías, groserías y haters, dijo a la fregada. Ya no quiero a nadie que comente, simplemente yo publico aquí, el que quiera que vea, que no, ni modo. Dice el hermanito anónimo, dice, el Vertus, es que sus teorías exoplanetarias son intangibles. Sí, el Vertus también de repente se la fuma bien bonito. No dudo, mira, a mí me gusta mucho el Vertus, me hace reír, por lo menos, dan risa sus locuras, ¿no? Pero cuando alguien se compra demasiado algo que está en su mente, puede llegar a verlo como real, ¿vale? Hablando de arcontes, de amenazas, de que liberé y que hice, que recibí un ataque, todo este asunto, no lo creo sinceramente. Pero él lo ha dicho, no me creas si no quieres. Aquí yo les pongo todo lo que me llega canalizado, qué bueno y está bien. Nada más que sí, estas batallas que él promueve, que dice que pasa y que vive, yo no conozco un solo clarividente que realmente lo sea, que te reciba esos ataques, o que tenga este tipo de don, que esté luchando por la humanidad a un modo energético y con batallas. No, pero bueno, cada quien es digno de decir lo que quiere en su canal. En nosotros está quererlo aceptar o no, como también está en totalmente tu derecho de no creer nada de lo que yo te digo. Toma lo mejor nada más. Lo que sí te puedo decir, querido suscriptor, es que sigue tu corazón. Ahí, ve adentro de ti, escúchate. Escucharte no es estar escuchando música al mismo tiempo, noticias o este video, no, es apagar todo. Ponte, si no hacer meditación, a escucharte. ¿Qué me falta? ¿Qué es lo que no he trabajado en mí? ¿Qué es lo que me hace que no sea feliz? Si no lo encuentras, hay que tomar terapia. ¿Por qué? Porque mucha gente me ha estado topando con que las energías me están haciendo sentir mal. Sí, cuando es un día o dos. Cuando ya llevas 3 o 4 días sintiéndote mal, tienes que hacer algo. Si estás sintiendo ansiedad, toma terapia. Eso ya no son las energías. ¿Vale? Haz algo para sentirte bien. ¿Por qué? Porque la iluminación se adquiere siendo felices. ¿Vale? No estar haciendo ayuno todo el tiempo y me vuelvo vegano y voy a hacer meditación 8 horas al día. No, así no te vas a iluminar. Estos más bien son sadomasoquistas. Vale. Venimos a ser felices, familia. Venimos de verdad a aprender del amor. Vámonos bien duro y fuerte. A veces hablo cosas que a lo mejor a mí no me parecen, pero de verdad me molesta y está uno cansado de tanta cosa que nos han estado mintiendo. Me molesta en sobremanera que se nos siga engañando del modo que sea, del método que sea. No se vale. Y no porque yo tenga toda la verdad, ¿vale? No porque yo la tenga, sino porque lo que investigo, trato de investigarlo muy a fondo. Y aquí invité a alguien a que me enseñe. De verdad. Aquí invité a una personita que a lo mejor sabe más del tema de este asunto, de Cobra, sobre todo, hermanita. Si gustas, comunícate, con todo gusto platicamos y puedo aprender de ti, con todo gusto te lo agradezco. Alguien que haya ido, perdón, no, repito, yo estoy abierto a aprender. Si me puede enseñar qué es lo que enseñó Cobra, o si Cobra, este representante del movimiento de Cobra, para decirlo mejor, explicó qué es toda la palabrería que se viene hablando desde hace más de 10 años, con todo gusto yo estoy dispuesto a aprender. ¿Para qué? Para transmitírselos a ustedes y que por lo menos ya que él no se ha tomado la molestia de poder traducir bien qué significa con peras y manzanas, porque nos está hablando como un político o como un doctor. Es que la bilirrubina está varicosa y tiene No, eso no se entiende. Dime qué carajos es, para que yo lo pueda entender. Vale. ¿Cuál es el canal de Cobra? No tiene canal, hermanito. Es una página en internet. Se llama
Prepare for the change. Es en inglés. Prepárense para el cambio. Googlealo, lo vas a encontrar. Si es que no lo han quitado ya, de hace buen rato no me meto. Por aquí podrá checarlo, pero bueno, sería moverlo, sí. Ya me voy, de todos modos, ya me voy porque también mi chaparrita está con la batalla pasando ahora y ya nos vamos a ver qué podemos hacer para mover esto. Gracias. Muchas gracias por su luz, por sus bendiciones, familia linda del corazón. Nos estamos viendo pronto. Con todo el corazón. Nos amo, familia linda. Ajo.